Hola, ¿cómo les va? Bueno, ya la semana que viene empezamos con lo que es el modelo orientado a objetos. Esta es la unidad 3, así que lo que tienen que ver es el práctico de la unidad 3. Vamos a comenzar con este práctico. Lo más probable es que ahora empecemos a hacer algo y después del primer parcial. Bien, este práctico no entra dentro del primer parcial, sino que entra dentro del segundo, pero ya vamos viendo los videos como para ir adelantándolos a la práctica. La forma en que lo voy a dar no va a ser la misma en la que está en PEDCO, las filminas, los PDF, porque en este video les voy a grabar más que todo la parte teórica y la práctica se las voy a grabar en otro video, de manera que les muestre también algún ejercicio práctico de cómo realizarlo. Bien, si ustedes quieren pueden bajar todas las filminas y lo ven todo junto, pero acá lo voy a dar separado para que sea un poco más, no sé, interactivo o algo así. Bien, del modelo orientado a objetos vamos a ver lo que son las bases de datos orientadas a objetos. Ustedes esto conocen un montón porque en realidad la orientación a objetos ya la vieron, lo vienen viendo desde primer año, con lo cual no van a tener problema en entender bastante de los conceptos. Estos conceptos ya no los estamos dando en lo que es, no sé, los conceptos básicos del paradigma orientado a objetos como polimorfismo, herencia, bueno, y otros comunes, ¿no? Objetos complejos, eso de un poco doy, pero como para que se lo acuerdan. Y sobre todo ver las diferencias que hay entre lo que es una base de datos relacional, porque hasta ahora nosotros todo lo que hemos visto ha sido sobre bases de datos relacionales en esta materia y ahora lo cambiamos a lo que son bases de datos orientadas a objetos. Bien, o sea que en realidad lo que cumplen es otro paradigma. Como en toda programación orientada, como en la programación orientada a objetos, ahora tenemos objetos en lugar de que en la base de datos relacional nosotros teníamos tuplas, ahora tenemos objetos. Bien, generalmente las bases de datos orientadas a objetos se diseñaron para trabajar dentro de los mismos lenguajes, que uno no tenga que estar haciendo traducciones. Cuando uno trabaja con bases de datos relacionales uno tiene que hacer traducciones porque no tiene un lenguaje propio, a no ser algunos que veremos más adelante, para trabajar con la base, sino que tendría que, no sé, si quiere trabajar con Java, tiene que hacer una traducción para el lenguaje de la base de datos relacional, que cuál es el lenguaje de la base de datos relacional. El que nosotros utilizamos hasta ahora, venimos utilizando es SQL. Bien. Generalmente son buenos para trabajar, como dice ahí, con tipos de datos complejos. Vamos a ver en un ratito qué son esos tipos de datos complejos. En general, las bases de datos orientadas a objetos, al no tener traducciones, trabajan más rápido. Lo que se hace generalmente es a un lenguaje de programación se le agregan APIs que me permiten guardar persistentemente esos objetos en el disco. Bien, ustedes lo que conocen hasta ahora solamente son objetos que se guardaban en memoria. Y para guardar en disco utilizaban alguna implementación de archivos, algo así. Ahora hay que pensar que en realidad desde el mismo lenguaje de programación yo puedo tener posibilidades de persistir esos objetos en el disco de manera tal de cuando se apague la computadora y se vuelva a prender, esa información siga almacenada, así como sucedía con los sistemas gestores de bases de datos relacionales. Bien, de todos los conceptos que es el paradigma relacional, que yo nombré algunos, encapsulamiento, clases, polimorfismo, herencia, yo no vuelvo a hablar de ninguno porque ya los conocen, pero sí de lo que son esos tres: manejo de objetos complejos, identidad de los objetos y los lenguajes de programación orientados a objetos. Algunos de ustedes ya los conocen, los objetos complejos ustedes ya los conocen, porque en realidad en un paradigma orientado a objetos o en un lenguaje los usamos constantemente. ¿Qué son los objetos complejos? Son objetos que están compuestos de otros objetos. Por ejemplo, cuando yo digo acá, una bicicleta está compuesta de ruedas, está compuesta de llantas, o ejemplos más comunes como haber definido una clase, por ejemplo, persona, que adentro tenga objetos incluidos de cuáles son los hobbies de esa persona. ¿Tá? Hobbies puede ser otra clase y la clase persona tiene objetos de la clase hobby, que son todos los hobbies que tiene esa persona. Por ejemplo,
o todas las actividades que realiza la persona, otros los trabajos que tiene la persona o lo que sea. Entonces, ¿qué es un objeto complejo? Son objetos que adentro tienen otros objetos. Eso en una base de datos relacional no lo podíamos hacer y lo que necesitábamos era tener una relación con otras tablas. Bien, y dependiendo de la cardinalidad, eso me generaba una tabla nueva o la podía tener dentro de esa misma tabla si era un único. Era una única referencia, porque cuando yo digo hago referencia a otros objetos, puedo hacer referencia a un único objeto o a un conjunto de otros objetos, bien, de la misma clase. Entonces lo que se genera, como dice, es una jerarquía de objetos, bien. A su vez, un mismo objeto puede estar incluido en otros varios objetos que se termina representando como un grafo dirigido. Bien, a su vez la identidad de los objetos. En SQL, ¿cómo hacíamos en las bases de datos relacionales, ¿cómo hacíamos para lograr la identidad de las tuplas? ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos, cada tupla es distinta a las demás. ¿Cómo hacíamos para lograr eso? Lo hacíamos por medio de sus claves primarias. Cada tupla tenía una clave primaria, o sea, cada entidad debería tener claves, entonces cada tupla se identificaba por medio de esa clave. En este caso, eso no existe dentro de lo que son los objetos, entonces lo que tenemos que tener, lo que tiene todo base de datos orientado a objetos, es un identificador de objetos. Por defecto ya los objetos tienen identificadores, o sea, cada objeto dentro de memoria del disco tiene un único identificador, con lo cual nosotros podríamos utilizar esos identificadores para identificar cada objeto. O sea, cada objeto que yo creo, independientemente de los datos que tengan, son distintos porque tienen un identificador distinto. Pueden tener exactamente los mismos datos y ser diferentes objetos. El problema con estos identificadores es que son números muy grandes, que me los da el propio sistema y que son difíciles de recordar. Imagínense si yo tengo que obtener todos los objetos que se han creado dentro de la clase persona, que serían todas las personas que trabajan en una empresa, sería bastante difícil de recordar cada uno de esos números. Entonces, debería ver de alguna forma de usar otros. Esa forma la vamos a ver ahora en un rato y la vamos a ver bastante en lo que es la parte práctica, bien cómo identificar el objeto. Pero es importante que sepamos que igualmente cada objeto tiene un identificador, bien, que te lo da el sistema. Esta filmina lo que explica un poco son los lenguajes de programación persistente. Es lo que yo ya les dije un poquito antes, que para que los objetos puedan persistir, o sea, que un objeto realmente esté guardado en el disco físicamente, necesito extensiones de los objetos orientados a de estos paradigmas orientados a objetos que me permitan realmente persistirlo. Porque hasta ahora ustedes lo que conocen es que yo creo objetos y esos objetos cuando yo apago la máquina ya no existen más. Ahora la idea es que esos objetos puedan seguir existiendo en el disco una vez apagados y para eso necesito extensiones de los lenguajes de operación. Por ejemplo, en Java tengo extensiones para poder persistirlos que me permita guardarlos realmente. Bueno, esto es más o menos así. ¿Cuál es el problema con eso? Que a veces, dependiendo cómo esas API de extensión están creadas, puede ser difícil reconocer si el objeto está realmente guardado en el disco o no. Y esto es complicado porque puedo perder la idea de si estoy trabajando con si estoy cambiando el objeto realmente en el disco o no lo estoy cambiando. Por ahí lo quería cambiar, por ahí no lo quería cambiar. Bien, con lo cual tengo que estar atento puedo cometer errores que dañen la base de datos o la dejen en un estado inconsistente. Bien, dentro de lo que es la forma de persistir objetos hay diferentes mecanismos. O sea, los sistemas gestores de base de datos orientados a objetos nos dan diferentes mecanismos y cada uno implementa alguno. Bien, entre los mecanismos teóricos que existen podemos nombrar lo que es la persistencia por clases. O sea,
al declarar yo una clase como consistente, digo que todos los objetos de esa clase son persistentes. O sea, yo declaro una clase, digo que es persistente, todos los objetos que creo en esa clase van a ser persistentes, con lo cual ahí tengo que tener cuidado porque todo lo que yo estoy creando va a estar guardado físicamente en la base de datos. Otra forma es hacerlo persistente por creación. O sea, cuando yo creo un objeto, yo tengo objetos transitorios y tengo objetos que digo cuáles van a ser transitorios y cuáles van a ser persistentes en el momento que los creo. Cuando creo un objeto, digo, este objeto va a ser transitorio, o sea que no va a estar guardado en disco, y este va a ser persistente. Esta es una variante del anterior en el cual todos los objetos de por sí son transitorios y cuando se marcan como persistentes, digo en este momento los quiero persistir. Este es un enfoque, tanto el enfoque por creación como el enfoque por marcas, es un enfoque bastante utilizado. Originalmente los objetos se crean como transitorios hasta el momento en el que yo digo que los quiero persistir. Otra forma no tan utilizada es la persistencia por referencia, en el cual declaro como persistente un objeto raíz y un objeto va a ser persistente si hace referencia a ese objeto raíz era persistente. O sea, es como persistir toda una estructura de objetos entera, la cual va a ser persistente si está persistente el objeto raíz. Es como hacer persistente el objeto bicicleta que vimos en el ejemplo anterior, y al hacer persistente el objeto bicicleta, todos los demás van a persistir también. Es un poco complejo porque generalmente yo tengo muchas relaciones entre los objetos de la base de datos, entre las clases de la base de datos y objetos que contienen otros objetos, y al persistir uno me van a persistir toda esa jerarquía. Por ahí no quiero eso. Bien, por eso los enfoques más usados son el de por marcas y el de por creación. En Java podemos encontrar implementaciones que generalmente son hechos así, por marcas, bien, donde todos los objetos los creo como transitorios y en un momento determino que se marque como persistente. Bien, volviendo a cómo identificar los objetos y cómo encontrarlos después, porque en realidad cuando yo identifico una tupla o identifico un objeto, mi idea es tratar de encontrarlo luego. Hay tres enfoques. El primer enfoque es cada vez que yo creo un objeto, darle un nombre. Entonces imagínense, si yo tengo, siempre traten de hacer la traducción de los objetos a lo que son las tuplas, ¿bien? Ahora vamos a ver la correspondencia, pero una clase en objeto es similar a lo que era una entidad, en una entidad de relación, y un objeto en un paradigma orientado a objetos es lo mismo que una tupla en un paradigma relacional. Bien, entonces clases se corresponden con lo que serían entidades y objetos con lo que serían tuplas. Entonces, si yo quiero encontrar cada una de las tuplas de una base de datos, directamente hacía un select sobre esa relación o esa entidad. En este caso no es tan sencillo. Yo creo objetos de la clase y después esos objetos de la clase son difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque yo sé que están creados dentro de la clase, pero el lenguaje de programación no tiene una forma de ir y recuperar todos los objetos de esa clase, a no ser que yo cree una estructura especial para ir guardando los objetos de esa clase. Entonces, una forma es darle un nombre. Cada vez que creo un objeto, le pongo un nombre y ese nombre lo guardo en algún lado. Imagínense si tengo una tupla con 1.000.000 de empleados, tengo una clase con 1.000.000 de objetos de empleados, tendría que darle un nombre a cada uno de esos objetos de empleado que creé. Eso es muy práctico porque me tendría que estar acordando cuál era el nombre de cada uno de esos objetos. En el segundo enfoque es usar los punteros persistentes. ¿Cuál era? Eran los OIDs que habíamos visto antes. Es utilizar el identificador que le dio el objeto, el sistema. Habíamos dicho que eso no era práctico porque era muy difícil de recordar, son números muy grandes y a su vez, otra vez le voy a dar uno distinto por cada objeto persona que cree en la base de datos. El enfoque 3 se llama extensiones de clase.
y es el que se termina utilizando. Vieron que yo les dije, para poder recuperar todos los objetos de una clase, en realidad lo que yo tendría que hacer es crear una estructura que me guarde todos los objetos creados de esa clase. Bueno, hacer extensiones de la clase es más o menos hacer eso, solo que ella va a venir implementado dentro del sistema. Es tener una estructura que me vaya guardando todos los objetos de la clase. Cuando yo creo un objeto de tipo persona, o sea, creo una persona dentro de la clase persona, esa va a estar guardado dentro de lo que es la extensión de clase. Bien, esa extensión de clase, en vez de crearla yo, me la va a crear en forma, podemos decir, como automática dentro de la API. Aunque yo le voy a tener que dar un nombre, ¿sí?, específico para crear esa extensión. Dentro de esa extensión, ¿qué voy a tener yo? Como dice ahí, todos los objetos persistentes de la clase. Solo aquellos objetos están guardados físicamente dentro de la clase. Una clase, a su vez, necesito las claves. ¿Cuáles son las claves que tengo cada...? O sea, vamos a vuelta. Vamos a hacer la correspondencia para entender esto. En una tupla, nosotros en base de datos teníamos las claves para identificarlo. Dentro de la clave sabíamos cuál tupla era distinta a otra tupla por medio de la clave. En este caso, eso es distinto porque cada objeto es distinto a otro. Sin embargo, a pesar de que cada objeto es distinto a otro, yo debería tener, porque era útil este concepto de clave, una forma de identificar cada uno de esos objetos, ¿tá? Sobre todo para recuperarlo. Más allá de que cada uno de esos objetos va a ser distinto, si yo quiero recuperar a uno o a otro, me va a ser muy útil tener este concepto de clave que tenía antes. Con lo cual, voy a seguir utilizando el concepto de claves que tenía en el relacional. Por más de que no sea necesario dentro de objetos para identificar un objeto, va a ser útil para poder recuperarlo, ¿sí? Hay muchos métodos basados en lo que son objetos persistentes para recuperarlos basados en su clave primaria. Bien, con lo cual, este concepto, a pesar de no ser necesario, lo voy a tener que seguir utilizando, o va a ser útil seguir utilizándolo. Si hacemos una correspondencia, yo un poco se la fui contando, entre lo que es base de datos orientadas a objetos y base de datos relacionales, podemos decir que, primero, las claves no son necesarias, pero existen los identificadores y a su vez las vamos a utilizar. ¿Cómo son las referencias? ¿Cómo dar una referencia en orientación a objetos? Son las asociaciones. Generalmente en orientación a objetos las asociaciones son binarias. No existen las asociaciones ternarias como teníamos en relacional. En relacional, las asociaciones son lo que llamábamos relaciones, y las asociaciones podían ser n-áreas. A su vez, para relacionar dos entidades lo hacíamos por medio de sus claves foráneas. Y acá no tenemos el clave foránea, sino lo que tenemos son las referencias a otros objetos. Bien, la herencia. Tenemos herencia en las orientadas a objetos, en cambio en las bases de datos relacionales no tenemos herencia, porque no existe ese concepto y le llamábamos generalización, especialización. ¿Y qué lo hacíamos? Lo hacíamos por medio nuevamente de sus claves foráneas. Bien, no existía la herencia. Si yo quería recuperar todos los atributos de un empleado que era una especialización de persona, tenía que ser un join con el empleado. En objetos no, en objetos directamente. Si yo tengo una especialización si yo tengo una subclase que es empleado, al buscar un objeto de empleado, ya sé que voy a tener todos los atributos de persona porque eran una subclase de la persona. Y eso es automático, inherente ya del mismo modelo. Bien, a su vez las operaciones en un modelo relacional no se especificaban, no tenía operaciones, en cambio en un modelo orientado a objetos sí tengo operaciones porque tengo los métodos. Bueno, en esta filmina se ve un resumen de justamente esa correspondencia. Una entidad en MER es una clase, un atributo son atributos, una relación binaria en un MER es una asociación,
una relación con atributos es una clase, asociación o una entidad nueva. Eso lo vamos a ver un poco en la parte práctica. Una generalización especificación se corresponde con herencia en UML, y una relación enearia se tiene que hacer con clases separadas, porque en realidad en UML las relaciones enearias o asociaciones enearias no existen. Bien, la siguiente filmina, que ustedes la tienen, que empieza con esto, yo no la voy a dar desde acá, sino que la vamos a ir viendo con ejemplos. Bien, en otro video en donde voy a mostrar utilizar los ejemplos de los lenguajes, estos, ODL y OQL, que son lenguajes similares a SQL. Bueno, pueden ver el video sobre lo que es cómo vamos a trabajar. Ese video de la parte práctica habla solo de la parte práctica, de los lenguajes, que es lo que tienen en el práctico número 3. Yo ahora les voy a hacer otros conceptos teóricos que se preguntan generalmente en el coloquio o en el final sobre lo que es otro tipo de sistema gestor de base de datos. Nosotros hasta ahora conocemos un montón de lo que son los relacionales, acabamos de ver los orientados a objetos, y a su vez tenemos aquellos que se llaman objetos relacionales. Hoy en día la mayoría de los sistemas gestores de base de datos conocidos como relacionales terminan siendo objetos relacionales. ¿Por qué? Porque en realidad, como las bases de datos orientadas a objetos no tuvieron la repercusión que se creía en el momento que salieron, no sé, hace como 20 años, que se creían que iban a ser ampliamente utilizadas, ahora, como no son ampliamente utilizadas, lo que se hizo ya hace años atrás fue agregarle cosas que eran muy buenas o que estaban muy piolas dentro de lo que es las bases de datos orientadas a objetos, agregárselos a las bases de datos relacionales. O sea, utilizar lo mejor del mundo orientado a objetos y colocarlo dentro del relacional, llamarlas objetos relacionales, pero en realidad están basadas básicamente en lo que es el mundo relacional, solo que con esas extensiones. ¿Cuáles son esas extensiones? Permitir constructores de tipos, las dice acá. Permitir la identidad de uso de los objetos, la identidad de los objetos, la herencia. Este es usar los OIDs, bien, que los tenemos para usar. La herencia y las relaciones anidadas. Bien, vamos a ver cada uno de esos, que son las 4 partes que se le agregan a una base de datos relacional para tener ese submundo de lo que es orientado a objetos. Bueno, todas las bases de datos que son objetos relacionales, como por ejemplo Postgres, permiten la creación de estructuras de datos complejos. Esto es, separar, permitir crear tipos. ¿Bien? ¿Cómo creo tipos? Lo creo con el SQL CreateType. Esos son tipos definidos por los usuarios, donde le pongo un tipo y le declaro qué tiene ese tipo. Por ejemplo, puedo crear un tipo de dirección adentro, es como crear una estructura. Bien, esa estructura tiene adentro, que es la dirección, número y calle. ¿Para qué lo podríamos utilizar a esto? Por ejemplo, para los atributos compuestos. ¿Vieron los atributos compuestos? Nosotros cuando los derivábamos como si no tuviéramos una estructura, planos. Bueno, con esto podríamos utilizarlo, y a su vez ese tipo de dirección se lo puedo asociar a diferentes tablas. Por ejemplo, si tengo la dirección de una empresa, lo pongo a la tabla empresa. Si tengo la dirección de una persona, se lo pongo a la dirección de una persona. ¿Sí? Eso es lo piola de crear estas estructuras. A su vez, puedo utilizar arreglos. Vieron que una de las cosas que no podíamos hacer en las bases de datos relacionales era tener atributos que tengan más de un valor, eran todos atómicos. Bueno, acá yo puedo definir tipos de datos que sean, por ejemplo, arreglos, listas, conjuntos. Entonces, en este caso vemos que acá tenemos un arreglo de 4, o sea, teléfonos de tipo persona
es un arreglo que puede tener de esta estructura hasta 4 elementos. ¿Se entiende? Entonces yo puedo tener 4 teléfonos, donde teléfonos tiene todo esto. Tiene un número de tipo, un código de área y un número de teléfono. Bien, fíjense qué potente en comparación con lo que teníamos antes. A su vez, o sea, después estos tipos yo se los puedo asociar directamente a un atributo. Tal atributo es de este tipo, punto. Bien, o directamente la tabla. La tabla persona es de ese tipo. Bien, donde tengo todo eso. ¿Está? Ven que acá se lo estoy asociando directamente a un atributo o se lo puedo asociar directamente a toda una tabla. La tabla persona es de ese tipo y a su vez puedo decir cómo se identifican. Esos identificadores puedo utilizar los que utiliza el sistema, que sería en este caso donde yo referencio la tabla persona con ese atributo, con esa clave generada por el sistema. ¿Bien? Que sería parecido a utilizar las referencias de los objetos que me crea el sistema en el paradigma orientado a objetos. Lo mismo podemos hacer la herencia. Esto es un poco complejo en el sentido de que cada sistema gestor de base de datos objeto relacional utiliza su propio mecanismo para implementar la herencia. ¿Esto qué significa? Yo digo, bueno, voy a usar Postgres porque Postgres es el que quiero utilizar como sistema gestor de base de datos objeto relacional. Bueno, bien, se puede utilizar, no hay ningún problema. El tema es que tendría que ver de qué forma el Postgres, en su implementación a objeto relacional, implementa la herencia, porque no es igual en todos, no está como estandarizado. En este caso, en esta que es general, ¿qué hace? Cuando define acá define la tabla persona y a su vez al definirle persona dice que va a ser una especialización o va a ser una subclase estudiante de persona, con la palabra under. Sin embargo, yo puedo hacer eso y está todo bien, pero tengo que estar pensando en, bueno, ¿se acuerdan las reglas de integridad referencial? Bueno, tengo que estar pensando, ¿qué pasa si borro una persona? ¿Qué pasa si borro un estudiante? ¿Qué pasa si borro un profesor? Bien, todos esos mecanismos debo entender cómo están implementados dentro de la base de datos objeto relacional para cuando utilizo esto, la palabra under, y ver cómo funciona, para ver si tiene el funcionamiento que yo estoy esperando. ¿Bien? Como dice ahí, tanto profesor como estudiante heredan todos los atributos que tiene persona. Los atributos de persona son aquellos que se obtienen de la estructura que había creado tipo persona. Cada tupla en persona se va a corresponder como máximo en una de estudiante y profesor, o sea que estoy definiendo una restricción, bien, la restricción de totalidad, y a su vez cada tupla en estudiante y profesor tiene que tener una tupla correspondiente en persona. ¿Ok? Ahí que estoy diciendo, esas tablas van a existir y yo estoy colocando las restricciones a esas tablas para definir un comportamiento específico. Este comportamiento específico es el que yo les digo, ustedes tienen que conocer y va a depender de cada sistema gestor para el momento en el cual lo quiero utilizar. Bien, a su vez puedo utilizar relaciones anidadas, que sería como utilizar objetos complejos dentro de las bases de datos orientadas a objetos. Puedo tener que cada atributo sea en realidad no atómico y tengo una lista de valores. Entre esa lista de valores pueden ser una lista de valores de strings o de lo que sea, o una lista de valores que se correspondan con otra entidad. En este caso, lista de autores es un conjunto que referencia a una entidad de personas, o sea, tuplas de personas, bien, a otra entidad, que sería como tener, como les decía, objetos complejos. Bien, fíjense que todo esto son implementaciones nuevas de lo que son las bases de datos relacionales, o sea que yo, cuando voy a elegir una base de datos, tengo que saber si la base de datos es
puramente relacional, si la base de datos es orientada a objetos, si la base de datos es objeto relacional. Si es orientada a objetos no me voy a confundir porque la voy a encontrar como orientada a objetos. Sí me puedo confundir cuando instalo una base de datos que sea solo relacional o una base de datos objeto relacional o relacional orientado a objetos. Cualquiera de los nombres es el mismo. ¿Por qué? Porque si yo instalo una base de datos objeto relacional, tengo que saber que tengo esas características y después tengo que decidir si las quiero utilizar o no. Bien, pues yo puedo tener una base de datos objeto relacional y no utilizar ninguna de las características objetos relacionales. Esta tabla es un resumen de las 3 implementaciones distintas basadas en los 3 paradigmas. Base de datos relacionales, base de datos orientada en objetos relacionales o base de datos orientadas a objetos. Nosotros las que vemos y vamos a seguir viendo en las siguientes unidades son estas, las relacionales. En esta unidad vamos a trabajar con estas, con las orientadas a objetos, y estas son para conocerlas, que fue todo lo que yo dije recién, porque en realidad es una implementación que hoy existe en muchos sistemas gestores de base de datos actuales, comerciales. Bien, tengo que conocer cuáles son las particularidades que tiene cada una a la hora de utilizarlas. Bueno, en las filminas en el video que yo les voy a presentar, vamos a trabajar con y vamos a trabajar conociendo ese paradigma, qué es lo que puede hacer. ¿Qué tiene ese paradigma? Permite objetos complejos, también los objetos relacionales. Y a pesar de que dice que están totalmente integrados dentro del lenguaje de programación, que es verdad, tengo lenguajes de alto nivel que me permiten trabajar con ellas. ¿Cuáles son esos lenguajes? El OQL y el ODL, que son los que les voy a mostrar en el próximo video y vamos a trabajar con ellos prácticamente. Bien, con esto que yo les di ahora, sobre todo esta última parte es teórica y lo tienen que conocer. No hacemos práctica sobre las bases de datos a objetos relacionales, no en esta materia, lo hacemos en otras materias. Pero tienen que conocer cuáles son, primero, cuál es la correspondencia. Esto es muy importante y lo tienen que conocer, que es esto. ¿Cuál es la correspondencia entre los modelos de datos de una base de datos relacional con los modelos de datos que yo trabajo con una base de datos orientada a objetos? El modelo de las bases de datos relacionales es el modelo entidad-relación, el que venimos trabajando nosotros. El modelo de una base de datos orientada a objetos es un diagrama de clases. Bien, y acá están las correspondencias en qué puedo utilizar en cada una. Cuando yo voy a construir una base de datos relacional, voy a hacer un MER. Cuando voy a construir una base de datos orientada a objetos, voy a hacer un diagrama de clases. Con lo cual, eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Muy bien, nos vemos.